Hablando un poco ahora de higiene bronquial, vamos a empezar hablando con el drenaje postural. Este consiste en facilitar por medio de la ayuda de la gravedad la secreción o expulsión de las mucosidades, más bien la movilización de ellas. Esto gracias al efecto de la gravedad que vamos a estar consiguiendo sobre, sobre las secreciones, adoptando algunas posturas que nos van a ir a ayudar a ir drenando. La mayoría o de las más conocidas son las de Trendelenburg. Ahora, la percusión o clapping es una técnica igual muy utilizada y que puede ser combinada con el drenaje postural, ya que pues aplicamos nosotros golpeteos con la palma de la mano siempre ahuecada formando una pequeña concavidad y este clapping o percusiones lo vamos a aplicar sobre el tórax del paciente. Esto se puede combinar con el drenaje postural. A la vez que el paciente está en su posición de drenaje postural, nosotros podemos ir ayudando a eliminar más rápidamente o más fácilmente las secreciones con este tipo de técnica de clapping. Ahora, las vibraciones. Este tipo de técnica es aplicada manualmente o mecánicamente. Manualmente se hace con nuestro propio cuerpo, con las manos sobre el paciente, generando a nosotros unas contracciones en la mano sin ningún movimiento articular para que pasen todas esas vibraciones a lo largo del miembro hasta llegar a la caja torácica o el área a tratar del paciente. Esta técnica y la anterior pues también se han sacado de las técnicas de masaje en terapia, terapéuticos, y se han ido adaptando a este tipo de drenajes para higiene bronquial, por ejemplo. Y la otra mecánica se hace con un aparato que ayuda a generar esas mismas vibraciones, pero pues ya es algún aparato como tipo masajeador para, para ayudarnos pues a hacer más práctico, más fácil y menos cansado este tipo de drenaje. Para esta técnica, cuando lo hagamos en decúbito dorsal, vamos a aplicar las vibraciones de afuera hacia adentro. Esto se realizará por 5 minutos de cada lado. Después se va a poner decúbito lateral y se van a hacer de arriba a abajo, igual 5 minutos de cada lado, y al final decúbito ventral de arriba a abajo, igualmente 10 minutos en total, 5 por lado. Ahora, la tos inducida es una técnica igual que realizaremos con el paciente y en esta pues también existe la tos asistida. En la inducida el paciente le vamos a dar una serie de indicaciones en la cual provocaremos que en la última exhalación provocar un tosido, entonces por eso es inducida, porque se induce a toser y ya con eso pues vamos a ir movilizando las secreciones.
La otra asistida es que el paciente va a colaborar con nosotros, pero aquí nosotros intervenimos con nuestra mano colocándola por debajo del diafragma y presionaremos hacia adentro y hacia arriba para apoyar al paciente. Pero con la boca. Con la nariz. Ya. Inflar la panza nada más. Entonces, Ahora, la ventilación dirigida. Para este tipo de técnica, pues la base fundamental de esta técnica es que tenemos que mejorar la insuficiencia respiratoria de los cambios gaseosos que debe de haber entre los alvéolos y así pues poder movilizar o ganar una movilidad diafragmática para aumentar la ventilación alveolar. Esto se puede usar en tratamiento de la hipoxemia, tratamiento de hipercapnia, potencializar la toma de aerosoles y pues se puede usar como también el primer tiempo para drenaje bronquial. Entonces, para esto, alguna como habilidad que debemos de tener o la persona que lo vaya a realizar es que tiene que ser guiado o nosotros tenemos que guiar más bien con la mano, la voz y la mirada. Esto pues es un trabajo individualizado y pues debemos de saber dosificar bien la duración de este trabajo. bueno, ahora vas a sentarte derecho igual. Voy a pasar una mano por acá y la otra acá. Entonces vas a meter aire y luego lo vas a sacar despacio. ¿Está bien? Otra vez. Este ejercicio se va a hacer 10 repeticiones por lado. Ahora cambio de lado. Otra vez. Ahora, el let goal se define como una expiración lenta, total, con la glotis abierta e infralateral, que es una expiración lenta iniciada con la capacidad residual funcional y vamos a ir hasta el volumen residual. Entonces, en esta técnica hay que tener cuidado o tomar en cuenta que el apoyo de la región tiene que estar del lado plano de la camilla o de donde se tenga que hacer la técnica, siempre en un lado plano. Vamos a hacer la técnica del gol. Entonces, yo no las voy a acomodarte. Voy a poner mi mano acá, arriba, en la parte baja de tu costilla, y mi mano acá abajo. Entonces, vas a inspirar lentamente y cuando saques el aire, lo vas a sacar con la boca en forma de O, como si fuera a decir O, y lo vas a sacar lentamente. Así. Inspira. Saca. Otra vez. Otro punto importante es que también la técnica lo puede hacer el paciente, entonces pues es un punto importante porque se vuelve una técnica igual autónoma. Entonces esta técnica se puede ocupar en obstrucciones bronquiales, en pacientes cooperativos, desde adultos,
jóvenes, niños, a partir siempre de la edad de los 10 a 12 años podemos empezar a realizar esta técnica. Bueno, el aumento del flujo expiratorio es una técnica que nos vamos a ayudar ya que es activa, activa asistida o pasiva. Entonces con esto vamos a movilizar con la corriente respiratoria en velocidad o cantidad las secreciones acumuladas en en el tracto traqueobronquial. Para esta técnica va a haber dos tipos. En la primera, siguiendo la respiración normal del paciente, y en la otra, que sería más activa, cuando el paciente pueda realizarlo, una inspiración profunda, inflando el abdomen lo más posible. Genial, así, profundo. Para los ejercicios de respiración, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es como de los más sencillos, como para ir empezando con nuestro paciente. Entonces se le va a pedir que inhale por la nariz y al expulsar el aire vamos a expulsarlo por la boca como soplando a una veladora. Entonces inhalamos. Ahora la segunda técnica va a ser la ventilación abdominodiafragmática. Con este ejercicio nos vamos a apoyar con las manos, la ponemos sobre nuestro abdomen y entonces vamos a inhalar, sentiremos como nuestro abdomen se va a ir inflando y al momento de exhalar lentamente vamos a ir presionando poco a poco el abdomen para ir liberando lo más posible de aire. Esto lo podemos hacer en posición descendente o de cúbito dorsal, como mejor nos acomodemos. Esto lo podemos repetir unas 10 veces. Entonces vamos a empezar. Ponemos nuestras manos, espalda derecha, rodillas a 90 con los pies bien apoyados sobre el piso y inspiramos. Seguiremos con un ejercicio de expansión torácica. En esta, al momento de inspirar, vamos a ensanchar nuestra caja torácica y pues para la posición de este ejercicio va a ser con las manos en las últimas costillas, las vamos a colocar así y entonces al momento de exhalación vamos a comprimir las costillas lo más que se pueda, siempre y cuando no haya ninguna molestia, y esto lo podemos realizar 5 veces. Entonces inspiramos y expandimos nuestra caja torácica. Ahora para continuar con la segunda fase, por llamarlo así, vamos a hacerlo ahora con las manos sobre el pecho, igual otras 5. Después de combinar las 5 anteriores con las manos acá, ahora pasamos con esto. Es la misma técnica. Cuando inhalamos, inflamos la caja y al momento de exhalar presionamos un poco. Entonces inhalamos. Esto con la finalidad de trabajar a dos niveles, el inferior y el superior. Ahora vamos con ejercicios de expansión torácica con movimiento de los brazos o miembros superiores. Entonces en este ejercicio vamos a entrelazar las manos de nuestros brazos y al momento de inspirar alzamos los brazos. Es importante que si hay algún tipo de dolor, lo chequemos y entonces tendríamos que alzar los brazos hasta donde no exista dolor. Entonces cuando inspiramos alzamos y al momento de exhalar lo podemos hacer en 2 tiempos, bajamos los brazos. Eso lo podemos hacer en repeticiones
de 10. Entonces inspiramos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el drenaje autógeno. Esta técnica es buena también porque puede conseguir al paciente una independización, ya que no necesita ningún aditamiento ni nada por el estilo. Entonces, en esta técnica, lo único que se requiere es una inspiración profunda, con pausas, exhalación y con una, digamos, una progresión en cuanto a la inhalación y la exhalación. Entonces va siendo un poquito cada vez más profunda y siempre respetando los tiempos de mantenimiento. Te vas a sentar derecho y primero te vas a guiar con mi mano. Cuando la alce vas a meter aire hasta donde yo la alce, ahí sostienes y cuando la baje exhalas. Entonces primero vamos a hacer como 3 fases, que es la primera como si estuvieras normal viendo la tele o haciendo algo tranquilo, la segunda como si estuvieras caminando y un poquito agitado, y la tercera vas a hacer una inspiración profunda inflando todo lo que puedas tu estómago, ¿sale? Y al final, cuando yo baje la mano y te diga tose, toses. Entonces puedes guiarte de mi mano, vas a respirar despacio, tranquilo. Un poquito más fuerte. Mantén. Mantén. Ahora más fuerte, infla todo el abdomen. Mantén. Suelta, mantén. 12. Ahora haremos expiración prolongada con la glotis abierta. En esta igual vamos a hacer en posición sedente, como ya lo habíamos mencionado. Y ahora vamos a ocupar nuestros brazos igual, como abrazando nuestra panza o el abdomen. Entonces al inspirar, llenamos hasta lo máximo que podamos. Y vamos a sentir cómo se infla nuestra panza o el abdomen. Y al momento de exhalar lo vamos a hacer con la boca abierta, como queriendo empañar un cristal, y pues ligeramente vamos apretando con los brazos. Entonces empezamos. Esto lo podemos hacer en 10 repeticiones. Vamos a hacer ahora ejercicios con movimientos. En este caso vamos a hacer con lateralizaciones a la cabeza. Entonces al momento de girar la cabeza vamos a inspirar y al momento de regresar pues exhalamos. Otro tipo de ejercicios que podemos hacer igual con esto es elevar los hombros, coger el aire y al momento de bajarlos exhalar el aire. Otro que podemos hacer igual es elevar los brazos en forma de abducción más bien. Al elevar pues inspiramos y al bajar exhalamos, todo eso lentamente. Entonces otros que podemos hacer, por ejemplo, es unir nuestras manos así para rotar nuestro tronco, así. Y al momento de hacer este movimiento inspiramos, regresamos al centro, exhalamos. Hacia el otro lado lo mismo. Entonces empezamos.
Otro ejercicio que podemos hacer es igual entrelazando nuestras manos, llevándolas atrás de la cabeza y bajar. Entonces al momento de alzar las manos y llevarlas a la cabeza, inspiramos y al bajar exhalamos. Otro que podemos hacer, ya sea primero con un brazo, luego con el otro o ambos juntos, podemos poner nuestro brazo así, abrimos y inhalamos, regresamos, exhalamos. Entonces sería así. Con el otro. Ahora lo podemos hacer con las dos manos, las entrelazamos atrás de la cabeza, en la nuca. Siguiendo con otro tipo de respiración abdominal o diafragmática, igualmente sentados, nos inclinamos un poco con los codos en los muslos de nuestras piernas. Inclinados así, vamos a inspirar lo más profundamente posible. Y exhalamos de la misma manera, lento. En estos ejercicios es importante que la panza sea la que se infle, no el pecho, ni que se eleven los hombros. Entonces es una buena posición para que el paciente se dé cuenta que lo está haciendo bien, y con ello podemos poner la mano del paciente sobre su abdomen. Al momento de inspirar tiene que inflar el abdomen, y al momento de exhalar pues el abdomen se va a ir desinflando. Ahora, para hablar un poco sobre el inspirómetro incentivo, pues recordamos que es un aparato que nos va a ayudar para rehabilitación pulmonar después de alguna operación, que el paciente sienta debilidad al inspirar. Entonces, esto es como algo recomendable, este tipo de técnica con este aparato en especial. El aparato es como una cajita dividida en 3 cilindros con 3 bolitas en cada una y una manguerita para la succión y la inspiración del aire. Entonces, para utilizar el inspirómetro, el paciente se tiene que sentar y siempre y cuando pueda sostener el aparato, el inspirómetro, pues lo va a sostener él mismo. Después, pues tiene que colocar la boquilla dentro de su boca y asegurar un buen sellado, ¿no? Y que la lengua no obstruya la entrada y la salida de aire para que no se vea afectada la prueba. Entonces le pedimos al paciente que exhale normalmente y luego al inhalar que lo haga más lentamente. Entonces, mientras va inhalando, las bolitas tienen que ir subiendo. Esas bolitas van a ir midiendo la capacidad que tienen los pulmones a la hora de inhalar, y lo recomendable es que el médico o la persona que esté realizando la técnica vaya haciendo las anotaciones y los registros para que se vaya registrando, digamos, el progreso que vaya teniendo o no vaya teniendo el paciente. Entonces, pues como les decía, la pieza del espirómetro subirá a medida que el paciente vaya inhalando, tratando siempre que la pieza toque lo más alto del aparato. Entonces, pues si es posible, igual puede marcarse el aparato, después se quita, y de ahí también, pues la meta siempre va a ser que el paciente, si no es que progresa rápidamente, pues que vaya haciendo progresivamente, y recalcarle siempre al paciente que la respiración tiene que ser normal, y en la inspiración, en la fase inspiratoria, tiene que hacerlo de manera lenta.
que no haya ningún tipo de rapidez. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el reclutamiento alveolar, la técnica de reclutamiento alveolar. Entonces, el reclutamiento alveolar se define, se conoce como la reexpansión de las áreas pulmonares que han sufrido algún colapso mediante un incremento siempre controlado de la presión transpulmonar. Esto para crear y mantener una situación que nos libere de ese colapso para que logremos aumentar el volumen al final de la inspiración y así poder mejorar el intercambio gaseoso. Entonces, el RA, como se abrevia, tiene dos componentes fundamentales, como son el nivel de presión aplicada y el medio por el que se va a mantener. Entonces, algunas de estas maniobras se pueden guiar mediante las tomografías axiales computarizadas. Para hacer este medio de reclutamiento alveolar se puede hacer empleando métodos de ventilación mecánica convencional o algunas otras alternativas que tenemos. Bueno, entonces con lo de las ventilaciones mecánicas podemos dividirlo en 4 principales grupos, como es la CPAP mantenida, y con eso se alcanza una presión, cierta presión durante 20 a 40 segundos. Bueno, ahora hablando sobre la técnica de reclutamiento alveolar, pues se define como una reexpansión de las áreas pulmonares previamente sufridas de algún tipo de colapso mediante el incremento breve y controlado de la presión transpulmonar. Esta pues está dirigida a crear y mantener una situación libre del colapso para que así podamos aumentar el volumen de expiración y mejoramos el intercambio gaseoso. Entonces, para el RA, como se abrevia, tiene como dos componentes fundamentales, que es el nivel de presión apical y el tiempo durante el que se mantiene. Entonces, para aumentar la presión transpulmonar, se tiene que provocar la apertura de algunas unidades alveolares terminales siempre según como vaya siendo su presión crítica. Entonces, para esto se consideran como dos bueno, entonces para hacer el reclutamiento alveolar nos dice que se puede o nos podemos ayudar de los tipos o los modos de ventilación mecánica, que en este caso pues lo clasificaremos en 4 principales grupos. En el primero vendría siendo el CPAP, CPAP mantenida. Luego los suspiros también nos ayudan, ya que hay un aumento del volumen durante varias respiraciones. Entonces así vamos a ir como ajustando a una meseta, digámoslo así, para que sea mejor. Después, pues los suspiros prolongados, que eso pues va a haber como una relación de presión y tiempo para que así vaya aumentando progresivamente. Luego, como cuarto y último, sería la ventilación en presión control, manteniendo una delta de presión. Pues bueno, eso ya nos meteríamos un poquito más a lo que son más de aparatos, números y pues bueno, como había mencionado, pues también existen otras técnicas que se ocupan aparte de las ventilaciones. Entonces, unas de ellas pueden ser las ventilaciones de alta frecuencia, la ventilación líquida, la ventilación de cúbito prono. Entonces, pues esas 3 también se pueden añadir a lo que es las técnicas de reclutamiento alveolar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ventilación percusiva intrapulmonar. Esta es
pues como su nombre lo dice, se le administran una serie de percusiones a alta frecuencia con un alto flujo, pero con una presión baja. Y pues para que el paciente o con la intención de que el paciente tenga un reclutamiento. Entonces, como objetivos podemos decir que tiene movilizar secreciones bronquiales en las vías aéreas distales, así como reclutar alvéolos colapsados, mejorar el intercambio gaseoso y pues entre las indicaciones y contraindicaciones, pues primero en indicaciones como tratamiento para patologías obstructivas, fibrosis quísticas, atelectasias, incluso pacientes quemados. En contraindicaciones serían neumotórax que no hayan tenido ningún drenaje, en un síndrome llamado síndrome de Liel, fracturas costales que sean recientes, alguna lesión medular igual reciente. Entonces, para la realización de la técnica se van a necesitar un dispositivo más bien, que por lo general se compone primero de una fuente de aire-gas, luego un elemento que se llama pasitrón, un nebulizador y alguna interfase. Entonces, como la aplicación, digamos, el paciente tiene que expulsar o debe lograr expulsar eficazmente las secreciones periféricas que se han movilizado con la técnica. Entonces, por eso, antes de esta técnica, lo que tenemos que tener como objetivo es la capacidad tussígena que debe tener el paciente. Entonces es un dato importante que debemos de saber. Entonces, bien, ahora vamos a hablar sobre la presión expiratoria positiva o la PEP por su abreviación. Entonces, esta es una forma, pues una técnica de fisioterapia torácica en la que utilizamos un dispositivo con una mascarilla o alguna boquilla, una válvula de flujo, para crear como alguna resistencia con el tubo de la expiración. Entonces, como objetivos de esta técnica tiene el aclaramiento mucociliar, incrementando la expectoración para aquellos pacientes que tengan algún exceso de mucosa, y aumentar la ventilación colateral y favorecer la movilización de las secreciones de las vías más periféricas. Entonces, para esta técnica se inicia pues con algún ejercicio respiratorio de intensidad baja, que sea lo más relajada posible, y pues tener la zona abdominal igual relajada. Y bueno, para entrar ya con el dispositivo, pues ya sea con la mascarilla o la boquilla, pues se introduce en la boca o la mascarilla sobre la cara, y con alguna liga o algo que haga presión sobre la cara para que tenga un sellado un poco más hermético. Y entonces así pues exhalar a través de la resistencia que ya habíamos mencionado, para mantener así un flujo y una presión adecuada. Esto pues se recomienda hacerlo por lo menos 15 veces, y también pues iniciar como a la par alguna maniobra como de soplo para utilizar movimientos de respiración y así eliminar el moco pues que nos está obstruyendo las vías respiratorias. Y para expectorar también como segunda instancia, digamos, o después de esto. Entonces es aconsejable utilizar algunas presiones de entre 10 y 20 centímetros de H2O. Entonces la técnica, pues bueno, se puede hacer de 5 a 15 respiraciones y debe de ser seguida por una expiración forzada y una tos
y pues espontáneo. Y el tiempo del tratamiento en general entre cada periodo, digamos, puede ser de 10 a 30 minutos. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que debemos de evitar el tiempo, o bueno, evitar reducir más bien el tiempo de realización de cada uno de los objetivos, para que así pues tengamos y trabajemos el tiempo necesario para el paciente sin saltarnos ningún paso.